Vale. Bueno, yo soy una persona que se ha dedicado en los últimos años bastante al open source. Si me veis ahí en algunos de los proyectos en los que estoy, pues soy un miembro de Apache, soy también committer de Jenkins, trabajo para Vaadin, que es una compañía de open source, 100%, y luego después pues en jQuery, eso es de Google Cloud Platform, también estoy en Polymer y en GWT. Lo que más hago últimamente es Polymer, ¿vale? Por el tema de Vaadin, que lo voy a explicar. Entonces, básicamente, esto no sé qué es mejor si darle aquí a la tecla o esto. Vale, la agenda para hoy va a ser básicamente eso, es un poco de contexto de por qué estoy aquí, bueno, por qué estoy aquí, por qué trabajo en Vaadin. Vaadin me paga que venga aquí, o bueno, por lo menos me paga la gasolina y la autopista, porque yo vivo en Meco. Y luego después vamos a ver por qué es un poco... da un poco de miedo JavaScript, o por qué daba miedo JavaScript, porque realmente al final voy a hablar del frontend y el estado del frontend. Un poco de historia de GWT, el presente de GWT, que está, y si GWT está muerto o no, porque hay muchas tendencias por ahí. ¿Quién conoce GWT de por aquí? ¿Habéis trabajado con ello o solo conocerlo de oídas, ¿vale? Vale, pues entonces empecemos. Vamos a empezar con Vaadin. ¿Quién conoce Vaadin? Vale, Vaadin, su símbolo es este, que significa, es un reno. Vaadin significa reno en finlandés, o en finés, pues se dice finés, no finlandés en español. Estamos en Finlandia, aunque hay oficinas en Alemania y también en Silicon Valley. Vaadin ha sido tradicionalmente conocido por su framework Java, ¿vale? Es un framework Java para hacer aplicaciones de frontend, ¿vale? Bueno, realmente para hacer aplicaciones Enterprise, pero Vaadin es el que controla la parte del frontend. Pero la controla desde el servidor, que es lo curioso, ¿vale? Es una arquitectura que os va a romper un poco los esquemas porque es bastante... Entonces, si habéis visto siempre las camisetas, por lo menos si habéis ido a Java One, a sitios de Java, ese era el eslogan que había antes, y últimamente hemos cambiado con el nuevo framework que hemos hecho. En lugar de Thinking of You and I, que es un poco así en UI y también en You and I, es Fight for Simplicity, ¿no? Hacer las cosas más simples, o intentar las cosas simples, ¿vale? Este es el eslogan global de Vaadin, y realmente es una plataforma para hacer aplicaciones web, ¿vale? Pero que sean muy fáciles de hacer desde el punto de vista del desarrollador, ¿vale? Sin comprometer la experiencia de usuario final, que es el que va a usar la plataforma. Y la plataforma de Vaadin consiste en tres cosas, ¿vale? En tres pilares. Uno es una serie de web components, que es donde estoy yo, que están hechos ahora en Polymer. Antes estaban hechos en GWT. Es decir, Vaadin está abandonando GWT para la parte de UI, ¿vale? La parte de los componentes. No lo está abandonando para lo que es el motor interno, que ahora lo veremos de cómo se conecta eso con la parte de browser y de servidor. Y luego está el framework web, ¿vale? Que es Java. Java desde el servidor, todo desde el servidor. Y luego después, lógicamente, como son aplicaciones Enterprise, nosotros cuidamos mucho que la empresa pueda poner su imagen corporativa de una manera sencilla. O sea, todo eso que dicen los diseñadores, no voy a usar un framework porque no es customizable, etcétera, con Vaadin se puede hacer al 100%. De hecho, nosotros estamos haciendo elementos Polymer, hemos tenido que hacer elementos Polymer desde cero, es decir, aquellos elementos que están en paper lo hemos tenido que hacer, se llaman Vaadin, Vaadin Button, Vaadin, porque el problema de Polymer es que es un framework que no el framework en sí, pero sí los componentes que te da Polymer, es un framework para hacer material design, y las empresas no quieren material design, y es imposible cambiarlo. O sea, está tan internamente en los componentes y es tan complejo que los hemos hecho muchísimo más sencillos. Es el set de componentes que más se usa después de paper, el de Vaadin, ¿vale? Esta es la arquitectura del framework de la versión 8 y 9, que son las versiones estables. La 9 ha salido hace muy poquito. La 9 permite utilizar web components. Pero el framework tradicional se ha compuesto de esto, es decir, Vaadin apuesta por componentizar, o como se quiera llamar, toda la parte de frontend, es decir, tener componentes, algo que vamos a ver luego después también que en GWT, es decir, es algo, los web components no se han inventado, lo que se ha inventado es que el browser sea capaz de
de coger un componente y ejecutarlo incluso en otro thread, o sea, inicializarlo incluso en otro thread, lo que es la inicialización. Pero realmente hacer componentes o bloques para hacer tu aplicación es algo que viene de antaño. Los componentes, la conexión automática y el usuario. Entonces, esta es la parte de la máquina virtual, donde se está ejecutando la aplicación, aquella es la parte del browser, y este es el espacio de desarrollador. El desarrollador está en la máquina virtual, no se mueve nunca al frontend, es como si estuviese haciendo aplicaciones Struts o alguna cosa de esas, pero sin tener que involucrarse en absoluto en el JavaScript, en el HTML, en el CSS. En principio, hay veces que tendrá que ir ahí si quiere hacer alguna cosa especial, pero en principio, en el 99% de los casos, él hace su aplicación y no se mueve de ahí, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que está haciendo? Está accediendo por aquí a toda la base de datos que tenga, yo qué sé, si quiere acceder a servicios REST, accede en la parte del servidor, podría hacerlo desde los componentes también, pero bueno, que en principio es esto, puede acceder a la banca, etcétera. Y entonces hay una parte de comunicación automática que está hecha en GWT y una parte de componentes que está hecho en GWT, ¿vale? Entonces, toda la parte de comunicación y la parte de componentes la provee Vaadin, el framework en sí. Es decir, ¿qué es lo que viaja por el canal? No viaja no tienes que exponer ningún servicio, porque lo único que viaja es información visual, ¿vale? Tú tienes una tabla grande o una grid grande, compleja, que la que está en Vaadin es súper compleja, y está todo ejecutándose en el cliente. El cliente sabe mover las filas. Y entonces, en el momento que el cliente ve que va a necesitar más filas, le dice al servidor, oye, que voy a necesitar más filas, y el servidor le dice, ¿por dónde estás? Y entonces el servidor le manda esa información, pero no le manda la parte, es decir, si estás viendo, displayando usuarios, no ves, como ocurre en la mayoría de los web services, todo todo el registro del usuario, incluso con la password encriptada a lo mejor, solo ves los 4 campos que ha decidido el desarrollador que se displayen, ¿vale? Realmente el por medio es JSON, pero no es el JSON habitual, es simplemente, ¿vale? Entonces, hablando del espacio del desarrollador, ¿vale? Realmente, vosotros sabéis, estos 3 círculos supongo que son familiares para vosotros, y es que Java, ¿vale?, se compone de tres bloques, su ecosistema. Uno es el lenguaje, ¿vale? Otro es la máquina virtual, y otro es el ecosistema de lo que hay alrededor de Java, es decir, los IDEs que podemos refactorizar, podemos usar librerías que nos dan otra gente, es decir, el ecosistema es tremendo, TES, etcétera, etcétera, ¿vale? Tú en Vaadin puedes utilizar todo porque estás en la parte está ejecutándose en la máquina virtual, está ejecutándose en el servidor, ¿vale? Sin embargo, en GWT, ese es el símbolo de GWT, este es el símbolo de Vaadin, en GWT o en JavaScript normal y corriente, tú lo que tienes es una parte que es la parte que va a JavaScript, ¿vale? Es decir, el Java que tú utilizas en GWT es un Java especial, no es todo el Java lo que puedes usar. No puedes usar threads, porque no tiene sentido, porque tu runtime es el navegador, y en el navegador no hay threads, ¿vale? Por ejemplo, no puedes acceder al file system, puedes utilizar la API de file system, pero no el file system en sí. No puedes abrir sockets, etcétera, ¿vale? Y la parte de las librerías que puedes utilizar para GWT son las partes de las librerías Java que se han escrito en Java estándar, que no están utilizando todas esas cosas, por ejemplo threads, etcétera. Y lo que ocurre es que, lógicamente, todas esas librerías se compilan a JavaScript, y lo que ejecuta tu navegador es JavaScript. Es decir, GWT es solamente para hacer aplicaciones en el browser, aunque te da librerías para la máquina virtual, para que puedas conectar, pasar objetos y no sé qué, pero realmente GWT fue inventado para el browser. Es un framework o toolkit o lo que quieras para el frontend, ¿vale? Bueno, Vaadin tiene 18 años de antigüedad, es decir, empezó en el 2002, en la época en que el JavaScript existía el JavaScript, lógicamente no había librerías, no estaba ni siquiera Prototype o yo que sé, ese tipo de librerías, no estaba nada, ¿vale? En aquella época Vaadin se llamaba Milestone, principalmente porque el edificio donde estábamos es un molino antiguo, y molino es mile en inglés. En 2007 se sacó la versión 4.0 ya del framework, y en 2008 se hizo open source, eso significa que se pasó a ser Apache, y empezó
En el IT1000 era ya licencia Apache, es cuando se hizo open source. Luego después empezamos a usar GWT en lugar de utilizar Java por dentro, ¿vale? ¿Para qué? Para que veáis desde cuándo viene GWT. GWT empezó en el 2006, ¿vale? Sale Vadin 6 en el 2009, 2013 Vadin 7, y entonces en esta época Vadin no se hace cargo, pero es uno de los principales empresas junto con Google que mantiene GWT, ¿vale? Y de hecho las principales conferencias que se hicieron de GWT las hizo Vadin, ¿vale? Vadin saca la versión 8 en el 2017, que ya es para Java 8, etcétera, etcétera. Y lo bueno que tiene la versión 8 es que además de utilizar widgets hechos por GWT, o sea, el cliente o el customer si quiere hacer, o el desarrollador si quiere hacer un widget especial que no esté en el repositorio de add-ons, lo tendría que hacer en GWT, ahora ya lo puede hacer también en Polymer, ¿vale? Y desde el Java 1 se ha anunciado Vadin 10, que se llama también Flow de flujo, o sea, si veis por ahí el framework Flow, que se ha reescrito desde cero absolutamente, ¿vale? Flow está totalmente solo usa GWT en la parte de la comunicación, es decir, el usuario final no necesita escribir Java. Si quiere hacer un widget lo tiene que hacer en Polymer, ¿vale? Y entonces la arquitectura, la Next Generation arquitectura que tenemos ahora es, por un lado, los web components, que están hechos en Polymer, y por otro lado, lo que hemos visto antes, la parte de comunicación y el espacio del desarrollador. Lo bueno que tiene ahora es que nosotros ahora tenemos dos targets de público. Los web components son licencia Apache, es decir, que lo está usando mucha gente. Lo bueno que tiene además es que son web components estándar y nosotros estamos recibiendo mucho feedback de esos web components. Antes, el set de componentes de Vadin, que es muy bueno, pero solamente lo podían usar la gente en Vadin, ni siquiera en GWT, aunque estuviese hecho en GWT, porque tenía dependencias de conectores y no sé qué, ¿vale? Entonces, nuestra línea de producto, como he dicho anteriormente, es por un lado el framework, que sería todo esto, por otro lado los componentes y por otro lado el theming de eso, ¿vale? Pasamos de esto y Spooky, o como queráis decir, JavaScript, ¿vale? Es terrorífico JavaScript, o como queráis decirlo, ¿vale? ¿Por qué surge JavaScript? ¿Por qué surge GWT? Y es por cosas de este estilo, ¿vale? No voy a meterme con JavaScript, sé que es un lenguaje potente, es un lenguaje que ahora mismo tiene mucho tirón, luego veremos las estadísticas si está por encima de Java sin lugar a duda, pero tiene una serie de problemas, ¿vale? De mi punto de vista. JavaScript es un lenguaje de scripting, es un lenguaje interpretado en el momento que en runtime, no se puede compilar, ¿vale? Hay linters que son capaces de hacer ciertas cosas, pero no se puede compilar. Con todo lo que... Aquí, por ejemplo, estuvimos otra persona y yo por lo menos 5 o 6 horas intentando esto. Esto es realmente un componente Polymer. ¿Quién sabe Polymer de por aquí? ¿Nadie? ¿De los de JavaScript tampoco? ¿Cuántos hay que desarrollen JavaScript día a día? O sea, que además de JavaScript... Vale. Pues aquí estuvimos aquí con un problema, ¿vale? Esto realmente es... esto es un componente de estos de tabs, ¿vale? Tabs. Entonces lo que tienes que, cuando se selecciona un tab, pues tienes que mover el scroll y enseñar el tab que se ha seleccionado, etcétera. Esto es el algoritmo que lo hace, que realmente, si veis por aquí, está calculando cosas, ¿no? Entonces, esto es un mixin, que realmente un mixin es una especie de librería abstracta que luego después la puedes usar en un componente, ¿vale? Y esto es un componente, básicamente, ¿vale? Esto es JavaScript ES6, es decir, la última... Esto de clases en JavaScript apareció hace 2 telediarios, funciona solo en unos cuantos de browsers, pero bueno, se puede compilar a JavaScript 5, etcétera, etcétera. Y estuvimos pero un buen rato porque además tú ves que el scroll no va a su sitio y empiezas a depurar y es bastante difícil depurar todo esto, ¿vale? Entonces, esto simplemente ocurrió, o sea, nosotros estamos extendiendo aquella clase y aquí lo único que teníamos que tener es que el valor seleccionado es el 0, ¿vale? Porque en este caso era un sistema de menús. No, perdona, en este caso es el sistema de tabs. Utilizan el mismo esto. Y en el sistema de tabs, pues quieres que si no hay ninguna cosa, el 0 se seleccione. Y se iba el scroll al final, ¿vale? Y todo esto, no me voy a extender mucho, pero empiezas a ver aquí y no sabes por qué es. Porque es que el algoritmo está perfectamente. Está testeado, funciona y tiene test unitarios, tiene test visuales. Y dice, no sé por qué esto está fallando, ¿vale? Extendemos el mixin y falla.
Y al final nos dimos cuenta de una gilipollez, ¿vale? Es que el value este que se sale, el scroll to item, o sea, aquí lo que ocurre es que cuando tú cambias el selected, hay unos server y entonces ejecuta esto con el numerito aquí. Empieza a hacer aquí, y mueve el scroll al final, ¿vale? Pues lo que estaba ocurriendo es que por defecto el valor es -1, coge aquí el ítem -1, como no existe, sale y no mueve el scroll, ¿vale? Cuando le pones 0, pues tendría que ir el scroll al principio, pero se va al final. Y decimos, coño, ¿por qué es esto? Empezamos a depurar, y dices, joder, le estamos mandando un valor 0. Bueno, pues la historia es que hay un bug interno en Polymer que cuando tú extiendes aquello, se salta la especificación, ¿vale? Y lo que ocurre es que el valor está pasando en forma de string, ¿vale? Es un string. Llega aquí y dice, cógeme el index 1, y en lugar de ser el 2 más 1, es el 21, por ejemplo, ¿entiendes? O sea, es esa tontería, ¿no? Pues estuvimos ahí un buen rato, ¿vale? Es solo un ejemplo. Eso es lo que pasa bastante. El problema es que cuando tú has usado... Bueno, esto es un tema de... Vamos a irnos al sistema operativo. Vamos a... No, al otro. ¿Quién conoce Node? Hostia, lo he puesto en mayúscula y ha funcionado. Esto de Macintosh es... ¿Vale? Quería mi chuletilla por aquí, por esto necesito la chuleta. No te creas que, como no sé mucho JavaScript, así la tenía aquí. Pues vamos a ver, vamos a hacer preguntas de JavaScript. A lo mejor esto ya lo habéis visto, son problemas de estos típicos que te hacen en... ¿no? Dices, el que sepa JavaScript. ¿Esto qué era? ¿Verdadero o falso? Efectivamente, verdadero. ¿Vale? ¿Y esto? Ok, sabéis mucho JavaScript. ¿Y esto? ¿Quién dice falso? ¿Por qué? Pero no sabes por qué. Vale, es falso. ¿Vale? ¿Y esto? Es decir, lo que estoy mostrando es que JavaScript esto da true. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, ¿qué es esto? Es falso. Cuando tú pones en JavaScript algo, o sea, al final JavaScript lo que está haciendo es un lenguaje que lo que sabe hacer es convertir tipos. De una manera que nadie se lo espera, pero sabe convertir. Es decir, para que funcione es un lenguaje que dice, oye, que queremos pasarnos los tipos por el forro. Y se gestó así. Es decir, no hay tipos. Y el problema es este. O sea, la mayoría de la gente no pone el doble igual, pone el triple igual para saber, porque lo que necesitan son iguales del estilo de punteros de C, ¿vale? Pero hay más cosas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué da? No sé. Se puede operar. Es que puedes poner operaciones. Es 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquello es falso, pero con un positivo el true se va... ¿Vale? Entonces dices, bueno, y entonces si sabemos mucho de igualdades, ¿qué es esto? ¿Esto qué da? ¿Verdadero o falso? True, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto qué tiene que dar? ¿Por qué 2? Si es un array. Entonces esto... ¿Eh? 0. Entonces, ¿y qué da esto a lo mejor? ¿Qué da esto? Muy bueno. ¿Y esto es lo que daba esto? Si le quitas el más, da eso. O sea, el JavaScript tiene cosas... hay cosas más curiosas todavía, ¿no? Por ejemplo,
Está muy chula. 2 más 1, queda esto. Lo hemos dicho antes. 21. ¿Y esto? Nan, ¿quién dice Nan? Da 1, tío. ¿Y esto? Dice 3. Muy bueno. 3. ¿Y esto? Esto ya lo hemos visto más o menos. 0. Da 1. Porque no sé por qué. Es que al final lo que está haciendo siempre JavaScript es convirtiendo a números. Vale. Parse int de 2 queda. Este sí lo sabéis, ¿no? Sí, 2. Es previsible. Y parse int de 2 queda 2. Y de A, efectivamente, no. Y de esto, ¿eh? No, da 9. Si le metemos más 9, queda overflow o qué. No da la vuelta, macho. Suma 1. Redondea, porque es un doble. ¿Entiendes? Como internamente tú estás viendo, o sea, es un problema de numeración. Por ejemplo, más fácil, ¿qué da esto? Espera, da 0.3, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? False. ¿Por qué? Exactamente. ¿Da false? ¿Y esto? ¿Esto qué da? ¿Qué devuelve instance of? ¿Da falso o verdadero? Da falso. Porque un string no es un string en JavaScript, ¿vale? Entonces no llega a ser objeto hasta que tú no haces un new de eso, ¿vale? Hasta que no llamas al constructor. ¿Vale? Voy a saltarme uno. Y esto, ¿sabéis que en JavaScript hay max value? ¿Esto qué da? True, lógicamente, ¿no? 1 menor que max value es. ¿Y qué pasa si ponemos -1? True. ¿Y qué pasa si aquí en lugar de max ponemos min? Es true. ¿Por qué? Porque el min value en JavaScript no es como en Java, por ejemplo, que es un número muy negativo, depende de la precisión, ¿vale? Está, a no ser que sea sin signos, ¿no? Es porque no es ni siquiera 0, ¿vale? Porque además si tú pones esto aquí, el mínimo valor es 5 es algo, no sé. Ni siquiera es 0, que podría ser 0, dice, ¿vale? Es casi 0. Vale. Este es curioso. Mat.max. ¿Esto qué da? Lógicamente dará 3, ¿no? Si ponemos el mínimo, dará 1.
Pero ¿qué pasa si ponemos... ¿Qué daría esto? ¿Mayor o menor? ¿Por qué da falso? No es cierto. Pero bueno, da falso. Porque, básicamente porque MaxMath, ¿esto qué da? ¿No? ¿Vale? Y el otro da menos infinito y no sé qué hace internamente para decir que una cosa, ¿vale? Entonces, efectivamente es falso. Menos infinito no es mayor que más infinito, ¿vale? Pero bueno, a ver, no, quería hacer esto, por ejemplo. Math, instance of math. ¿Esto qué da? A ver, lo voy a poner más fácil. Lo voy a poner con string. String, instance of string. ¿Esto qué da? ¿Por qué? Correcto. Vale, entonces, si ponemos aquí math, también. O sea, cuando tú pones math, sea cual sea el sitio, porque dices, el type of string, ¿qué es? ¿Cuál es el type de una clase? Function. Pero sin embargo, el type of math, ¿qué os esperáis aquí? ¿Function o...? Es un objeto, ¿vale? Porque math, a ver si este lo saca aquí. Math está definido como si fuera un objeto, o sea, es una clase estática, de estáticos. Y para no hacer la clase de estáticos, lo que han hecho es un objeto que tiene métodos dentro. Por eso llamas MaxMath, ¿vale? Vale. También puedes empezar a jugar con nulos y con cosas de esas. Es decir, la conclusión de esto es que JavaScript, están ahí los ejemplos, ¿vale? Cuando cojáis las diapos están los ejemplos aquí o sea, por todas estas razones, ¿vale? Se inventa lo que es GWT, ¿vale? GWT tiene esa misión desde el principio, ¿vale? Pero esto se inventa en el 2006, es decir, en el 2006 se saca la versión 1.3 o 1. Tú lo recordarás, no lo sé, de GWT, ¿vale? GWT es del 2005, es decir, GWT significa Google Web Toolkit, ¿vale? Es un toolkit que inventa Google, pero no inventa Google. Lo que hace Google es comprar una empresa. Compra una empresa que ya estaba haciendo esto, ¿vale? Y lo que dicen es, en aquella época, imaginaros lo que estaba ocurriendo, es el JavaScript era infumable. Era infumable en primer lugar porque no tenías manera de depurarlo. Solo se podía depurar con alert, ¿vale? Solo con alert. Las únicas depuradores que había, pues había para C y había para Java. Entonces esta gente que es muy lista dice, y en aquella época lo que está pasando además es que se están empezando a inventar las aplicaciones Single Page Interface, ¿vale? O las RIA o como queremos llamarla. Es cuando sale Gmail, que es lo primero que salió, es cuando quieren empezar a hacer Google Docs, etcétera. Es decir, cuando Google empieza a apostar de que en el navegador no solamente pueden haber páginas. Y entonces ellos se inventan esto. Y lo que hacen para hacer esto es que se inventan, en primer lugar, un sistema de widgets, que es igual que los Web Components, pero con clases Java. Es decir, lo que emulan es lo que había antes, que era el Java Swing, eso lo conocéis todo, pero en el navegador. Básicamente lo mismo que hace Vaadin, ¿vale? Desde el servidor, inject. Vaadin lo que hace con el terminal es lo que se hacían antes con los Xterminal, que todo ejecutaba y el servidor sabía protocolo de grafismo para pintar en los Xterminal, ¿vale?
Vaadin hace esto, pero GWT se va más allá, es decir, GWT dice, no, lo complican todavía más, dice, yo me compilo, hago JavaScript y pongo objetos en el navegador, ¿vale? Pero además, a la hora de poner objetos en el navegador, lo que dice es, yo me puedo compilar distinto para cada navegador, que es una cosa que se llaman permutations. En Polymer, por ejemplo, para cargar el polyfill de Web Components, lo que se hace es, se carga un mínimo y lo que va haciendo es prueba tu navegador y luego carga la librería correcta que necesitas, los polyfill que necesitas, porque como Web Component todavía no es una realidad en todos los navegadores, pues hace eso. Es una cosa que se inventó en 2006, ¿vale? Lo que intentan hacer es eso. Bueno, en aquella época, por deciros, es que no existía ni siquiera el Ajax. Es decir, el XHR este que conocemos no estaba implementado en todos los sitios. Ni siquiera existía el Query Selector. O sea, era... Y se inventan todo esto en esa época que no se podía. Los browsers eran esos que veis ahí, ¿sabes? Es que el Explorer me parece que acababa de salir el 6. No había RIA, no había SPI, no podías fijarte en nada. El CSS no tenía cosas como animaciones. O sea, las animaciones antes eran por JavaScript, muévete. Decía, muévete, iba iterando y no había corners redondos. ¿Te acuerdas que se hacían los corners redondos? Se hacían con imágenes. En una tabla ponías una esquina, no sé qué. En GWT internamente pues hay un decorate panel que lo que hace es eso, ¿no? Y los PCs eran de 256 megas. Los primeros Pentium empezaban a salir, single core, etcétera, ¿vale? El JavaScript que había era ese. El Java que había era el 1.5, en GWT salió con Java 1.4 lo primero, para soportar 1.4, con lo cual no podían tener generics ni podían tener annotations. O sea, era todo a base de chapuzas en los Javadocs, ¿sabes? Y cosas así, para el compilador. Ese es el contexto. Entonces, el poder compilar a JavaScript no existía, no había nadie que lo hubiese hecho. Entonces, GWT fue el pionero. Dice, vamos a hacer que el lenguaje de ejecución en el navegador sea JavaScript, porque es lo que tenemos, pero vamos a irnos a algo de alto nivel. Él se fue a Java, pero luego después salió CoffeeScript, Dart bastante después, TypeScript. Todos tienen la misma idea, es decir, necesito hacer JavaScript en el navegador, pero necesito que mi proyecto no sea tan apestoso como eran antes. Antes en JavaScript es que eso era apestoso, no tenías módulos, ahora es que hay módulos. Ahora ya por fin ha salido Yarn, pero NPM es que es una cagada, o sea, era peor que el Maven al principio, ¿vale? Salió Bower antes de NPM porque es que NPM no maneja dependencias. Han sacado Yarn por encima, me parece que NPM ahora lo están haciendo mejor y al final, pero todo eso está ¿vale? Estas son las ventajas de tener un compilador frente a tener JavaScript, ¿vale? Es decir, separar el mantenimiento del código antes el código, si querías minimizarlo, lo tenías que hacer a mano. JavaScript salió con todo, GWT salió con todo, te daba el código al final ofuscado y minimizado. Pero además, si no querías ofuscarlo, le pasabas un parámetro y ponía el código legible. O sea, son cosas... De hecho, el primer GWT lo que tenía era un navegador, o sea, no existía ni siquiera el Firebug, el Firebug que teníamos antes, que fue lo primero que pudimos inspeccionar un poco JavaScript. Y entonces ellos lo que hicieron es, en Eclipse tenían un plugin y en el navegador tenían otro plugin. Y esos plugins hablaban. Y en el Eclipse veías el código y parabas el código. Y el navegador se quedaba ahí frito esperando por el código. Pero ese navegador era una versión del Mozilla que tenía unos canales de comunicación con el Eclipse. Y entonces el toolkit venía con un navegador con el cual no depurabas con el navegador, tenías que ejecutar con el navegador, pero, ¿vale? Pero detenías el programa en Java, ¿vale? Además, cuando en el tiempo de compilación tú puedes hacer muchísimas cosas, como por ejemplo hacer hacks para cada browser. Antes lo que había, cuando tú tenías un browser, era tener el código de Explorer, el código y todo en tu mismo JavaScript, if tal, te ejecutabas esto. GWT elimina el código Java que tiene que ir a JavaScript que no vayas a usar. O sea, tú metes ahí tus librerías y sabe que no lo usas, porque está en Java, porque está todo tipado, porque sabe que eso no se ha usado, ¿vale? Y además, donde tiene que poner para Explorer, pone para Explorer, y en la permutación de Explorer, que está garantizada que solo se va a ejecutar en Explorer, tiene todos sus hacks, y las otras no tienen, ¿vale? Eso empieza así. Pero además se inventan el tema del code splitting, que ahora está muy de moda. Es decir, yo pongo mis distintas librerías JavaScript y asíncronamente
O, por ejemplo, en Polymer, asíncronamente hago un import y meto ahora mi componente. Entonces tú podías marcar en qué partes del código Java querías que rompiese. El compilador lo hacía por ti, ¿vale? Y iba cargando asíncronamente cuando ibas a usar ese código. Si no lo usaba porque tu usuario no navegaba por un sitio, por un determinado sitio, pues eso. ¿Vale? Entonces, como he hablado, las bases del GWT, ¿vale? El corazón es el compilador, ¿sabes? Olvidaros, ocurrió con el GWT que además te dieron un montón de cosas, porque dices, como no tenemos nada, no existía REST, entonces, ¿vale? Todo el mundo, el SOAP ese todavía no estaba ni la especificación, o se iba, entonces todo ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, había XML, que era lo que antes, por eso se llama así, el XHR se llama XML, no sé qué, porque lo que se transmitiera XML. Lo único que tienes que tener en cuenta es que vas a usar JavaScript con todo el runtime de Java, Java con todo el runtime de Java, pero va a ser en un navegador, con lo cual tienes que quitarte todas esas cosas de en medio, como son los threads, etcétera, etcétera. No voy a hablar más de esto. Pues Vaadin tiene 18 años, pero GWT, como he dicho, tiene 12 años, ¿vale? En el 2005 se compra la empresa esta, en Nuvo. En el 2006 sale la primera versión y en el 2007 se hace, aunque era open source, se hace puramente open source. Sabéis que cuando sale una cosa open source tiene cachos de código que hay que eliminar y copiar y pegar y hacer. En el 2009 sale algo tan interesante como que se quitan el navegador ese de en medio y le ponen plugins a todos los navegadores. Y puedes depurar tu código Java en navegadores reales, no en el subnavegador, ¿vale? Utilizando un plugin tipo Flash, ¿vale? Pero era otra cosa. Aparece un paradigma de programación que se llama MVP, igual que el MVC, pues el MVP es una manera de Model View Presented. Aparece Request Factory, que está ya, aparece una cosa que era un designer, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en el 2012 aparece una cosa que eran ya componentes muy rápidos, que es apareció una grid, etcétera. Y en el 2013 se eliminan aquello que eran los plugins que hablaban con el Eclipse directamente, es decir, el código se iba parando en el navegador y en Eclipse tú lo ibas parando y se inventan otra cosa, que es el Super Dev Mode, ¿vale? Que es lo mismo que utilizan en TypeScript y eso que son los super sources estos que hay que tú directamente depuras en el navegador. Aquí en el 2013 ya los navegadores tienen su sistema de depuración y entonces puedes pasar entonces directamente en el navegador ves el código Java, ¿vale? Sobre todo porque es que se hace especialmente porque los navegadores en este momento prohíben hacer plugins síncronos y todo tiene que ser asíncrono. Es cuando el JavaScript ya realmente le dicen no, todo tiene que ser asíncrono. Antes se podían hacer cosas síncronas. Entonces, lógicamente, si tú quieres parar la ejecución del navegador necesitas programación síncrona para entonces hicieron eso. Bueno. En 2014 GWT se hace un rebranding, cambia el logo, hay un estilo, está completamente soportado por la comunidad, etcétera, etcétera, ¿vale? El pico de GWT fue en el 2010, 2011, ¿vale? Y a partir ya del 2013 empiezan a ver, oye, esto está muerto, ¿vale? Es cuando en Google empiezan a sacar otras cosas como Angular, etcétera, etcétera, pero sin embargo Google ha seguido utilizándolo muchísimo dentro, igual que otra gente, ¿no? El GWT se utiliza en Array, no sé si conocéis Array, es un framework, el framework de Red Hat, ¿vale? De JBoss, para hacer aplicaciones web. Se utiliza ahí, etcétera, ¿vale? Entonces en el 2008 sale algo que es muy importante, que es que dice, nosotros tenemos que comunicarnos, o sea, JavaScript ya es un mundo grande, ¿vale? Entonces sale JS Interop y Elemental 2, que lo vamos a ver. Y en el 2018 está previsto que salga GWT 3.0, que es un paradigma totalmente, que es lo que voy a hablar. El presente de GWT no lo voy a hablar mucho por ahí, pero vamos, básicamente GWT todavía sigue siendo popular, ¿vale? Es más popular, por ejemplo, Vaadin, que GWT hoy en día, pero GWT era bastante más popular si nos vamos al 2012, ¿vale? Por ejemplo, no sé, tenía antes un 14% y ahora tiene un 6%, ¿vale? Es decir, que ciertamente ha bajado, pero sigue siendo popular. Es una plataforma muy estable, ¿vale? Para desarrollar con ella.
muy reliable, que es confiable, o como, no sé, como se quiera decir. Tiene un tooling bastante bueno, etcétera. El código que tiene es de buena calidad, es maduro, muchas aplicaciones funcionando, es decir, podéis confiar en él. Ahora con el SuperDev modo los ciclos de desarrollo son súper rápidos, no como antes que había que compilar y esperar y etcétera, ¿vale? Y lo que está claro es que son para proyectos, esto es importante, ¿vale? Es si vosotros tenéis que hacer dice, voy a hacer un proyecto en la web, ¿vale? Es un proyecto para andar por casa, no sé qué, una típica cosa, que es lo que ocurrió con GWT. Ahí va, pues ya puedo programar en Java sin tener que currarme mucho JavaScript. Y la gente ahí se pegó con la pared del GWT. GWT es complicado, necesita mucha arquitectura para compilar, para entenderlo, para saber el Java que tienes que usar. Es como si tú eres un programador de Java y quieres programar en Android. No puedes, tienes que aprender un montón de cosas. ¿Cuál es la plataforma? Pero lo que sí es que una vez que tú haces un proyecto en Java, sigue siendo Java. Tú lo modularizas con Maven, tú lo compilas con Maven, tienes todas las dependencias, etcétera, etcétera. Lo refactorizas exactamente igual. Abres el Eclipse y dice, le cambio el nombre a una clase. Y sabes que no tienes ni necesidad de tener un test ahí. En JavaScript tú necesitas, si quieres un JavaScript seguro, que alguien refactorice y funcione, necesitas tener el 99% del código testeado. ¿Quién testea código en JavaScript hoy en día? Alex, ¿tú testeas o no? ¿Haces test de JavaScript? 99 o 90% del código. Pero, o sea, te quiero decir, el problema pasa lo mismo con Rails. Yo estuve en una época con Rails, con Ruby. Son lenguajes de scripting, no están tipados. Cuando un lenguaje no está tipado, tú no puedes, el compilador no te va a decir nada, va a cascar en tiempo de ejecución, ¿vale? Entonces, por eso es para grandes equipos. Pero cuidado, no hagáis, si vais a hacer un proyecto grande, realmente grande, que lo va a usar, que queréis un tiempo de soporte grande, pues es eso. De todas maneras, esto es muy bonito, todo lo que hemos visto, pero, ¿vale? La curva de aprendizaje de GWT es bestial, ¿vale? Ya de hecho en 2012 ya había por aquí algo que dice, joder, es que había gente que estaba, no sé, vale, empezaba aquí, ni existe la mayoría, ¿vale? Pero, o sea, estaba él planteándose moverse a otras cosas. La documentación incluso de GWT ya es confusa, o sea, lleva tantos años que todo lo que encuentras ahí está incluso en la propia web oficial. Las cosas que tiene internas GWT aparte del compilador te da un montón de utilidades y cosas, por ejemplo RPC, que es para tener un objeto Java en el navegador y un objeto Java en el servidor y que lo puedas transmitir, ¿sabes? Es decir, programas igual y él por debajo te lo hace, no tengo que reprogramar un objeto, funciona, los pollos van ahí. Todo eso, pero eso todo está ya desfasado, es decir, no uses eso para nuevas generaciones, ¿vale? Los generadores, estábamos hablando en la época que no estaba los annotation processors ahora de Java, ¿vale? Para generar código, y se inventaron una cosa internamente para generar el código, porque GWT necesitaba, coño, cosas así, ¿vale? Es decir, que la mayoría de las cosas que están dentro de GWT, incluso el proyecto de GWT se compila con Ant, ¿vale? El proyecto ha tenido una deceleración enorme, y lo veis ahí, desde el 2012, 2013, 2014, y luego después, estos últimos años, el proyecto en sí, dice, a lo mejor no necesitan, si ves jQuery le pasa lo mismo, es simplemente una librería estable, la usas o no, o como está de moda, más o menos, pues sí o no, pero el proyecto sigue siendo estable. Y tiene muy pocos contribuidores, ¿vale? Por ejemplo, Vaadin tiene 135 y GWT tiene 83. 83 incluidos todos esos que han metido un parche de vez en cuando. Al final son 10. Lo está desarrollando exclusivamente ahora mismo Google, ¿vale? Pero Google ya está usando la nueva generación, que no es todavía open source, que vamos a hablar de ella. Las librerías que al principio había miles, las librerías están, esto por ejemplo es React, estos son, en verde, esto es un programa que tengo yo, hecho en Polymer por cierto, para ver la confianza que te dan librerías buscas ahí, pones ahí React y te salen las que más se mueven y las que tienen más estrellas y no sé qué. En GWT casi todo está en rojo, bueno, la mitad, ¿vale? En Spring pues también hay, ¿vale? Pero hay menos, es decir, está. Y luego después Era, ¿vale? Era
bastante difícil, cuando escribí esto no estaba el WOS allí, ¿vale? Era difícil interactuar con JavaScript, ¿vale? Hay que hacer una serie, es como en Java interactuar con ensamblador. Pues interactuar con JavaScript necesitabas utilizar JSNI, que era una historia que la tenías que anotar ahí con comentarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ya se ha inventado una cosa que se llama JSInterop y Elemental 2, ¿vale? Este es el equipo de Vaadin en Use the Platform, eso es en Polymer en algún sitio. El equipo de elementos, ¿vale? En Vaadin somos muchos. Pues esto es lo nuevo que han metido en GWT, ¿vale? Esto, no sé si tú ya no usas GWT mucho, pero bueno, lo bueno que han metido es esto, ¿vale? Dices, consumir cosas que están hechas en JavaScript. Es decir, el ecosistema en JavaScript es tan importante que no usarlo es de tontos, ¿sabes? No usarlo es de tontos. Está bien que tú hagas tu código de negocio en Java y lo compiles a JavaScript, pero no se te ocurra hacer widgets, porque JavaScript te da muchos widgets y puedes depender de ellos bien, porque tiene una infraestructura buena. Lo vamos a ver luego. Entonces, esto, por ejemplo, es simplemente para importar. Antes, para utilizar jQuery, había que hacer un pifostio. Esto es simplemente un ejemplo. Ahora mismo lo único que tienes que hacer es una clase abstracta o un interface, te valen las dos cosas. Y declarar la clase esa como que es nativa. Si es nativa, lo que le dice al compilador, ¿vale? Lo que va a decir al compilador es que no tienes que compilar ningún Java aquí. Cuando el código Java, lo que vas a tener que hacer es jQuery, ¿vale? El namespace se llama jQuery.$jQuery.css, porque va a estar ahí, lo vas a importar, va a existir. Y lo único que tienes que hacer, lógicamente, para que tu código compile en Java, es definir esto. Anotas, por supuesto, para que el compilador sepa de qué va la cosa, pero tienes que escribir. De hecho, hay generadores de esto, ¿vale? Y al final lo utilizas así. Esto es código Java, ¿vale? El dólar, ese porque has importado el dólar aquí como estático, si no tendrías que poner jQuery dólar, y al final la sintaxis, si os dais cuenta, es la misma que sería en JavaScript, ¿vale? Porque la sintaxis de Java y JavaScript pues, es bastante parecida. Y viceversa, ¿vale? Eso era para consumir cosas externas, pero dices, oye, si yo escribo algo en Java, porque yo estoy toda mi lógica de negocio, y si quiero que alguien entre aquí a autenticarse con mi lógica de negocio, ¿qué es lo que hago? Pues lo que haces es haces un JS-type que no le dices que es nativo, porque es Java, o sea, no es una cosa que viene de la plataforma, sino que es Java, y él te va a exportar todas las cosas que vea públicas aquí. Y tú luego después, desde el JavaScript, antes era Java, desde el JavaScript lo llamas así, new foobar, ¿vale? Foo, ¿por qué? Porque tu package se llama foo, lo podrías renombrar, ¿vale? Y luego la clase var, ¿tal? O sea, es sumamente sencillo utilizarlo, ¿vale? Y luego después está también Elemental 2, que Elemental 2 es un API de browser. Es decir, lo que ocurría con Java en GWT es que tú no podías acceder fácilmente a JavaScript, pero no tenía sentido en el 2006 ni en el 2010. Es decir, estaba tan particionado el mundo de los browsers que no era fiable que tú accedieses a Query Selector All, porque Query Selector All no está en todos los browsers hasta, no lo sé, hasta el año 2010 o no lo sé exactamente, ¿vale? Entonces lo que te hicieron es, ni siquiera te dejaban hacer elementos, no te dejaban hacer un elemento HTML, un div. Internamente tú lo que hacías es crear widgets, una clase widget, con sus métodos. Y al hacer eso de widget, pues tú hacías un HTML por ahí, pero lo grapeabas o lo envolvías con tu clase, ¿vale? O sea, pero además por otra razón. No sé si sabéis que antes había un problema con los eventos. O sea, estábamos hablando de PCs con 256K. Había un problema enorme con los memory leaks. Es decir, cuando hacías algo en JavaScript, ponías un evento, add event links o lo que sea, eso te petaba por todos lados. Porque en el momento que el objeto se liberaba, no se podía liberar porque tenía un listener. O sea, es el loop típico de JavaScript, que el garbage collector no puede hacer más de lo que hace, ¿vale? Entonces, cuando tú hacías esto, GWT lo que hacía era, para cada uno de los widgets, creaba solamente un listener, para todo, ¿vale? Utilizaba siempre el mismo listener, que era un objeto dentro del esto. Entonces, como tenías que atachear, desatachear y todo eso, él siempre tenía en cuenta de poner nulos a las cosas, o sea, te dejaba, el garbage collector funcionaba a la perfección, ¿vale? Bueno, si veis aquí el código es parecido a JavaScript, ¿lo veis? JavaScript, o si queréis a TypeScript. ¿Quién sabe TypeScript por aquí? Ya, pues parecido. Al final TypeScript lo único que hace es confiar en la plataforma para... Pues esto es lo mismo, ¿vale?
y ahí tenemos Elemental 2, que no está. Entonces, el estado actual del GWT, joder, qué tarde ya es esto, ¿vale? Es que, bueno, básicamente que ya tiene JS entero. Entonces, 2.8 va a ser estable y disponible para el futuro, ¿vale? Es decir, es fiable para, esto se llama, ¿vale? Ahí va. LTS lo conocéis, Long Term Support Application, ¿vale? Entonces, si queréis hacer una aplicación de Long Term Support, es decir, que no os vayan a cambiar, como pasa con Angular, con Polymer, el framework de vez en cuando y tal, y tengáis que adaptar todo, el 2.8 es perfecto, ¿vale? Vale. GWT desde el principio es PWA, esto que ya habláis, que habéis oído, ¿sabéis lo que es PWA todos? Progressive Web Application, ¿vale? Es decir, ahora le están quitando ya el puesto de trabajo a la gente que programa en Android o en iOS, ¿vale? Ahora el rollo es programar en el navegador, pero hacer que el navegador pueda instalar la aplicación directamente en tu escritorio de tu dispositivo, con lo cual es como una aplicación móvil. Pero además es como una aplicación móvil porque cuando le das, o sea, tiene una serie de protocolos que cuando le das ejecuta el navegador, pero lo ejecuta en full screen, o sea, puedes hacer un montón de cosas. Puedes acceder al hardware de alguna manera, tal. Entonces, eso es PWA, Progressive Web Application. Porque tú la tienes en el navegador, si tienes en el dispositivo, pues vamos a ver las cosas que requiere una PWA. No voy a hablar de PWA porque hay, pero una de las cosas que requiere es una application shell. Ahora después creo que tengo un link por ahí. Os lo voy a enseñar aquí, espera. Para que os hagáis una idea, si nos vamos aquí... Esto, por ejemplo, es una aplicación... ¿Funcionará? Es que la internet no debe de ir del todo. Pero bueno, esto es una aplicación hecha en GWT, utilizando Polymer por debajo. No funciona. Ha funcionado antes la red, ¿no? Bueno, os hacéis una idea. Es este tipo de aplicación, ¿vale? Es una aplicación que lo primero que tiene que ser es responsive. Estoy utilizando los widgets de Polymer, ¿vale? Widgets bonitos. Estos son widgets de Vaadin, ¿vale? Y a ver, la vamos a recargar. Esta debería de funcionar, ¿vale? ¿Lo veis? Eso es el application shell, que tú empiezas, ¿habéis visto que ha habido así como un, mientras ha estado cargando, ¿vale? Yo lo que he hecho es un refresco completo. Si apagase la red también funcionaría. Si aquí lo hace, ¿vale? Se ve ahí, eso se llama application shell, no me voy a meter mucho con ello. ¿Vale? Entonces, en GWT lógicamente puedes hacer una application shell porque lo único que es decorar tu página inicial con cosas que parecen tu aplicación. Es como en Facebook, te ponen ahí eso y parece que se está cargando. Eso es simplemente ponerle CSS, con lo cual está GWT ready para eso. Lógicamente, GWT, una aplicación PWA tiene que ser una aplicación SPI y RIA. GWT es eso. Linkable. GWT puedes linkar porque desde el principio tiene una cosa que se llama History Tokens para que puedas navegar por la aplicación, etcétera. Es decir, tiene todo eso. Tiene que ser segura y fresh. 5 minutos, vale. Conclusión, esto lo tiene también. Desde el principio, para la responsive UI, lo único que tienes que hacer es utilizar permutaciones por device o no, pero tener también librerías. Fast Loading, pues ya lo hemos dicho. O sea, como es una aplicación que tiene que ejecutarse en el dispositivo móvil, pues tiene que ser muy rápido de carga. En GWT puedes hacer código splitting, etcétera, etcétera, ¿vale? No me voy a... Vale, estos serían los pasos para hacer las recetas. Aquí, por ejemplo, tenéis... A ver, voy a ir para atrás. Sí. ¿Quién? Oh, who no es. Aquí sería who. Falta una W. Who uses... Por ejemplo, cosas modernas que están utilizando GWT, ¿vale? Sabéis que Inbox se ha hecho con GWT. Inbox es el sustituto de Gmail, la aplicación de móvil y eso.
G Suite, que es la aplicación de gestionar, yo no sé si tenéis correo en Google, si tenéis de vuestra empresa o algo, para gestionar todos esos correos y tal, esa es la aplicación. Google Docs se está portando, ya se ha portado Google Spreadsheet a GWT, porque el código de las fórmulas y eso estaba hecho en Java en la parte del servidor, y entonces ahora se ha pasado a la parte de cliente, con lo cual reaprovechan mucho código. Tienen no sé cuántas, 20.000 líneas de código, 20.000 millones de líneas de código en esto, y lo están portando todas, etcétera. Google Flight. Vale. Va a haber un GWT 2.9 que va a ser la transición. No me voy a entretener mucho aquí, pero básicamente lo que te dice, lo que va a hacer es hacer todas esas partes que están deprecadas, hacerlas en librerías independientes, porque ahora mismo la librería o el punto .jar que importas en Maven tiene todo eso, tiene Request Factory, tiene RPC, y eso no lo usa nadie, entonces le están haciendo modular a la par que lo están haciendo para Java 9. Estos son prácticas para la transición, porque lo que me interesa aquí es el futuro de... Decía que iba a hablar de frontend, ¿vale? Y esto es el frontend, ¿vale? Dices, ¿cómo GWT encaja con todo esto? Veis que el JavaScript, el lenguaje más popular que hay ahora mismo es JavaScript, sin lugar a dudas, ¿vale? Esto lo ha publicado alguien por ahí, no sé quién. Eso es GitHub, eso lo hace GitHub con los proyectos que tiene ahí. La popularidad de las plataformas web, ¿vale? Esto es distintos parámetros, ¿vale? Pero el número de proyectos en GitHub, por ejemplo, pero vamos, si os dais cuenta, lo que más se está usando con diferencia es React y Angular, ¿vale? React me parece que ya va a ser compatible con TypeScript. Angular se ha hecho muy popular porque decidieron meter TypeScript dentro, ¿vale? Y luego después pues hay distintas cosas. jQuery todavía sigue siendo mucho, Spring, etcétera, etcétera. Y GWT pues está ahí en pequeñito, es decir, no se usa casi nada. No sé si conocéis esta aplicación, no sé si la tengo aquí, es que es interesante, luego la pongo, ¿vale? Este es un colega mío de Vaadin, Sami, y ha hecho una aplicación. Esto es todo lo que hay en el ecosistema de JavaScript, ¿vale? Hay millones de cosas, es imposible sabérselas todas y es imposible entenderlas, qué es lo que hay ahí, ¿vale? Pero el ecosistema es enorme. Y ya lo que sí hay son verdaderos, o sea, todos los navegadores tienen una DevTools bastante buenas, incluso Edge. Edge es buena, lo que pasa es que es terriblemente lenta. Y luego después una de las cosas por la cual la gente dice, no, es que vamos a usar Java, es porque la JVM se podía ejecutar en cualquier sitio, pero es que ahora Node se puede ejecutar en cualquier sitio, incluso en dispositivos pequeños, es decir, no es una razón programar en Java para decir, es que mi código va a funcionar donde sea, porque de JavaScript también va a funcionar. Entonces, en toda esta jungla, ¿cómo está? ¿Vale? Ha habido un montón de reacciones de GWT está muerto, está a lo mejor, no sé de cuándo es, pero hace 3 años, ¿vale? Es decir, desde hace mucho tiempo. Sobre todo porque Google no le dedica mucho al GWT open source y lo que tiene es un fork interno y están trabajando en eso. Pero todas las razones que hemos visto antes, ¿vale? No son válidas para usar GWT, ¿vale? O para justificar GWT. Lo primero es que el browser, ¿vale? El browser de 2006 que eran diferentes vendors, las limitaciones de memoria, etcétera, ya los browsers son bastante confiables, ¿vale? Y todos bastante similares. De hecho, Web Components, en menos de 2 años, todos los vendedores se han puesto de acuerdo y lo están implementando, ¿vale? Que es una cosa que a lo mejor decíamos, joder. En JavaScript por lo mismo, ya hay depuradores, ya hay tooling, ya hay IDEs realmente buenos, hay testing tools, etcétera. Y lo mismo pasa en Java específico, pues ahora no hay más desarrolladores. Antes había muchos desarrolladores de Java, ahora hay más desarrolladores de JavaScript en el mercado, ¿vale? Entonces, la única razón de hoy en día para seguir utilizando GWT es exclusivamente el lenguaje de programación, como hemos visto antes, ¿vale? Es decir, lo único que te puede justificar eso es que Java es para proyectos tochos y para gente que utiliza patrones de desarrollo, patrones de modularización, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el tema es que hay que abrazar al JavaScript, ¿vale? Entonces, el nuevo GWT lo principal que tiene, aparte de todas estas cosas, es J2CL, ¿vale? J2CL es el nuevo compilador que han desarrollado en Google.
se pronuncia Jackal. Cuando oigáis hablar de Jackal, es decir, GWT se va a tirar prácticamente todo, el compilador se va a dejar para las plataformas estables y se va a hacer GWT 3.0, lo que sale es con un nuevo compilador. Y además, cosas que hereda de GWT. Se va a coger de GWT el JS-Interop, el elemental que ya hemos visto, todo el tema de Java 8, ¿vale? Cómo leer el código de la ST, tal, no sé qué, y la librería, el JRE, ¿vale? Realmente el J2CL o Jackal es un transpiler, igual que TypeScript, ¿vale? Coge código de Java 8 y lo convierte a S6, ¿vale? Y además, una clase por clase, con lo cual es rapidísimo. Tú modificas la clase Java y ahí la tienes, y funcionaría. El problema es importar, como pasa con TypeScript a veces, importar 1000 clases de Java que son .js en el navegador. Eso no se lo traga nada. Se está trabajando en eso, ¿vale? Y lo que se hace luego después es coger todas esas clases JavaScript y dárselos al compilador de Closure. ¿Sabéis qué es Closure? Closure es un compilador JavaScript a JavaScript. Coge JavaScript y lo hace más pequeño y elimina todo lo que puede. Y si lo anotáis, que es lo que hay que hacer, cuando lo anotáis se elimina más cosas. Es el compilador que utiliza Google. Bueno, es el más usado, el minimizador más usado. ¿Vale? La misma gente de Closure está haciendo el GWT, es decir, el equipo de GWT y Closure ahora es el mismo. Puedes utilizar Annotation Processors, tal. Este sería el código más o menos, ¿veis? Un código muy sencillo y pasa a JavaScript. Lo único que hace es anotarlo, ¿vale? ¿Veis que pone aquí los tipos? Como ahí sabemos de tipos, se ponen aquí los tipos. Conclusión, el compilador va a ser capaz de matar todo el código que no se utiliza. Y esta va a ser la pizarra final, ¿vale? Tenemos Java, pasamos el compilador, ya tenemos JavaScript, pero Closure lo tiene que optimizar. Y a la vez que optimiza puede coger cualquier otra cosa de en medio, ¿vale? Y vulcanizarla, etcétera. ¿Vale? J2CL, esto por ejemplo es un proyecto de temas de juegos y no sé qué. GWT era el que mejor la compilaba o el que producía menos código, ahora este es código 6. Y esto sí es importante. ¿Qué va a pasar? Yo tengo acceso a J2CL, no es open source todavía, pero la gente de GWT, los maintainers, tenemos y estamos discutiendo qué hacer como eso. ¿Vale? Yo estoy en esta parte, hay otra gente que está en esta parte. ¿Vale? Hay gente que es partidaria de hacer lo mismo que era GWT, es decir, se compila con Maven, es una cosa hecha en Java, lo llamas con Maven, tal. Y yo lo que creo es que debe ser un transpiler como es TypeScript, ¿vale? Es decir, tú al final haces, de hecho puedes compilar GWT a JavaScript, no sé si sabéis que Closure Compiler es un compilador JavaScript a JavaScript hecho en Java, se ejecuta en Java, pero el propio compilador está pasado a JavaScript, es decir, se puede usar y se baja por NPM porque está compilado con GWT. Pues al final se puede hacer todo. Y al final tener un compilador, tú tienes Java, pasas a JavaScript, pero por medio tú tienes todo el tooling de JavaScript, ¿vale? Conclusión. De Java, o sea, este es vale, de utilizar Maven, Java, IDE, etcétera, y la máquina virtual vas a utilizar Node, NPM, Cool, ¿vale? O las dos cosas a la vez, no se sabe lo que se está haciendo, pero se está trabajando en los dos vertientes a la vez. Es decir, va a ser un competidor claro de TypeScript, ¿vale? TypeScript se está usando muchísimo, sobre todo porque lo usa Microsoft y porque lo usa Google. Google ha hecho Angular y Google no quiere, o sea, Google le teme mucho a JavaScript, porque Google se ha pegado mucho con todo el tema de Google Docs, por ejemplo, ¿vale? De muchas aplicaciones que ha tenido que hacer, por eso tiene tanto GWT interno, porque le gustan mucho los tests, le gusta mucho la refactorización, etcétera, etcétera. Y esto era todo lo que tenía que hablar, ¿vale? Podría haberme extendido más, no sé, tengo por ahí para daros ejemplos o para ver código, pero es que nos hemos extendido, es que es mucho, ¿sabes? Hay partes de eso que las he dado solamente en una conferencia a veces, ¿vale? Ya que estamos por aquí, ¿alguna pregunta? ¿Para cuándo la versión 3? Más o menos. La versión 3 la llevan anunciando desde el 2014, quizás. Por eso. Pero lo que es una realidad es que el J2CL, porque la versión 3 al principio no iba con un nuevo compilador, en el 2015 me parece, cuando en San Francisco estuvimos discutiendo todo el equipo
Y yo propuse, digo, ¿por qué no tiramos esto ya si hay tanto la gente y hacemos un compilador nuevo? Entonces Google dijo, ¿por qué no? Y empezaron a trabajar sobre eso, pero han trabajado internamente. Han hecho, Inbox ya está hecho con Jaka, ¿vale? Y Google Split, pero no lo han hecho open source, por todas esas cosas que tienen, que para que el código sea open source necesita que sea de buena calidad y todo ese tipo de cosas. Pero además es que no hay tooling. O sea, tú coges el código, yo te lo doy mañana, y tienes que hacer shell script para poder compilar todas las cosas y poder... No lo sé, se supone que al año que viene seguramente haya una versión alfa de esto, ¿vale? Bueno, ya has pasado tan rápido, pero... Lo siento. La versión 2.8 que has dicho que ahora es estable, ¿podrías poner la transparencia donde mostrabas cómo se escribía en Java y se transformaba? ¿Quieres decir, es esta la que querías? ¿Esta es la del transpiler? Esta es la del No. final, pero... Vale, ya. Tú lo que quieres saber es cómo se utiliza el... Sí, cuando has empezado a... Déjame un momento que vea dónde está. Son estas. Sí, ¿Vale? sí, a partir de aquí, o sea... Esto es cómo consigues utilizar algo de fuera, o una cosa JavaScript, y la otra, estás interesado en la siguiente. Sí, la siguiente, sí, o sea, las dos, realmente las... O sea, esto es nuevo de la 2.8. Es nuevo en la 2.8, sí. Y esto es un poco la base de... La base de lo siguiente, O sea, exactamente. que aquí ya se puede hacer algo Claro. parecido a... Claro. TypeScript. De hecho, la librería GWT Polymer, ¿vale?, que la mantengo yo, se hizo en Vaadin, porque Vaadin es que hemos estado tocando muchas cosas, ¿vale? Luego en las pizzas os lo comento. Pero bueno, básicamente esa librería es todo clases de esto. Es un generador que se recorre cada una de los elementos Polymer que quieres utilizar y genera este tipo de... Esto es para... Realmente no es para exportar, pero es el otro, ¿vale? Hay un par de clases que se necesitan exportar para que funcione todo, pero es la otra parte de arriba. Sí. ¿Y podrías dar tres palabras, tres frases sobre... Yo, por ejemplo, que no conozco Polymer. ¿Cómo engancha esto con la parte del HTML, como si dijéramos? Espérate, te lo voy a enseñar porque lo tengo. Si me voy aquí, me voy a esto. Vale, mira, esta es la página de demo, ¿vale?, de GWT Polymer, ¿vale? Simplemente tú vas aquí y dices, quiero ver un elemento que es el diálogo, ¿vale? Y este es un diálogo y te sale aquí el diálogo, ¿vale? Estos son componentes Polymer. Dice, ¿cómo está hecho esto, ¿vale? El diálogo esto es bastante sencillito. Pero en GWT hay dos tipos de ficheros. El UI XML, que sería el template, y la clase Java al lado del template, que hace el data binding de eso. El template aquí va a ser bastante sencillito, ¿vale? Joder, no se ve mucho, pero os podéis hacer una idea. Voy a intentar si esto... No. Bueno, sí, básicamente, pero bueno, para haceros una idea, no es HTML, ¿vale? No es HTML, pero se puede poner HTML. Estamos viendo los estilos, me voy a ir a la parte del código. ¿Vale? Puedes hacer dos cosas, es poner HTML directamente o llamar aquí a widgets, ¿vale? La tendencia es quitar esto. Es que en GWT se ha querido de siempre que todo fuera tipado, hasta los widgets, hasta el CSS, es decir, cuando tú estás escribiendo CSS programáticamente, no te deja poner mal, por ejemplo, el orden de un background. Tú sabes que para poner el orden de un background en CSS, pues no te lo deja poner mal, porque está totalmente tipado, es decir, han tipado todo. Entonces, este sistema de template está pensado para GWT. Posiblemente se cambie a HTML puro y pongas HTML y escribas HTML porque es lo que le gusta a la gente. Pero vamos, esta está hecho, se podría haber puesto HTML o puedes poner aquí HTML, paper, diálogo. Sabes que un web component es paper, diálogo. Si quitas, esto es la clase Java, pero sería en minúscula y con un guión en medio, ¿vale? Tú lo pones ahí y todo funciona. Lo importante aquí, o sea, una vez que pones todo esto y tal, es que algo que quieras utilizar, los botones esos que van a abrir los diálogos, ¿vale? Aquí le dices el UI file, ¿vale? Y le dices el modal, o sea, le vas a llamar ese elemento,
está en la clase Java. Si nosotros ahora abrimos la clase Java, veis que aquí tienes el modal dialog, ¿vale? Que es un tipo paper dialog. Este paper dialog es realmente una clase Java por ahí, que está anotada de esa manera, es decir, es una clase abstracta totalmente que no sirve para nada, ni siquiera se va a compilar, porque esto lo que va a hacer aquí, a ver, donde se utilice, modal button, ¿es este? No, sí, modal button, ¿vale? ¿Veis lo que está haciendo aquí? Es decir, el botón ese que había por ahí y el diálogo, no sé si estamos viendo una cosa u otra, pero el botón ese tiene este método que existe en JavaScript, se llama igual, le hemos puesto, le podemos haber cambiado el nombre, pues lo puedes cambiar. Ah, sí, quería... Lo que haces es emular una sintaxis similar, pero en Java, y todo esto te lo hace, lógicamente, Code Complexion, todo eso. Eso es lo que quería ver, que no solo intuía, eso, pero... es que además en la otra que hemos puesto, que ponía ahí lo de, cuando usas un widget, en esta librería, además te carga todo lo que tienes, todo lo que hace falta del Bower, ¿sabes? Directamente, no tienes que andar importándolo en tu fichero al principio, todo lo que necesitas de fuera. Si tú quieres usar jQuery, ¿vale? En el ejemplo que había en las diapositivas, necesitas poner en tu fichero HTML, importa jQuery para que esté disponible. Esto cuando vas a usar el paper dialog, cuando la primera vez que lo vas a usar dice, ay, no está disponible. Comprueba que en el navegador se ha registrado ese web component y si no sabe cómo cargarlo. Y lo hace dinámicamente cuando, o sea, hace lazy. Es interesante. Bah. Perdona que me encienda tanto cuando hable. ¿Alguien más? Bueno, pues. No, ya que estoy. Que pues nada, muchas gracias por enseñarnos ese XML que nos ha dado un buen susto de Halloween. A mí se me han puesto los vellos como escarpias. Por cierto, yo llevo una camiseta que no os habéis fijado, de Halloween, del Hotel Overlook, donde el resplandor, también para dar un poco de miedo. Y nada más, pues de nuevo muchas gracias a Liveray, a Manolo y a los patrocinadores, a vosotros por venir, a la gente que lo esté viendo en casa, que me parece que son 0, pero bueno, la grabación seguramente la vea alguien más. Y hay unas pizzas, así que pues a por ellas. Muchas gracias.